Buenos días. Cerramos el mes de mayo con muy buenos datos en los índices de renta variable, con ganancias por encima del 4% en Estados Unidos, en el Standard & Poor's 500, por encima del 5% en Europa, del 8,34% en Japón, y en los mercados emergentes tenemos un cierre prácticamente plano, pero se debe sobre todo pues, al mal comportamiento del índice de Hong Kong, derivado pues, de las tensiones recientes que se están viviendo en esa región. A nivel sectorial, pues nos encontramos que sectores claramente cíclicos, como pueden ser recursos naturales o construcción, pues han sido los que mejor se han comportado durante este mes de mayo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Europa, pues el sector de la construcción, que como decía, que se ha revalorizado por encima del 8%, recursos naturales por encima del 7%, tecnología también por encima del 7%, e incluso el sector automovilístico, que es uno de los las principales víctimas de las crisis económicas, pues ha acabado el mes de mayo con una ganancia de cerca del 5%, ¿no? En renta fija también hemos tenido pues, ganancias en la mayor parte de activos, empezando pues, por la deuda periférica, donde hemos visto pues, caídas de spreads tanto en la deuda italiana, que se ha apreciado, pues, que ha recortado unos 50 puntos básicos de spread, y la deuda española en unos 30 puntos básicos, básicamente en parte derivadas del incremento de rentabilidad de la deuda alemana. Eso claramente es una señal pro crecimiento, es una señal de abandono de los valores refugios. La deuda italiana de 10 años pues, ha subido su rentabilidad o ha caído su precio en 15 puntos básicos, mientras que a nivel de renta fija privada pues también hemos visto pues algo de recortes de spreads en el investment grade y caídas de spreads más agresivas, y eso quiere decir pues incrementos de precios en los bonos más agresivos, ¿no? Y estaríamos hablando sobre todo de la parte de high yield. En Europa, por ejemplo, pues los spreads han pasado de 477 puntos básicos a 430, eso pues un recorte de spreads de medio punto equivaldría pues en un bono a 5 años a un incremento de precio de alrededor del 2,5%, ¿no? Todo esto nos deja con un mes de mayo que desde nuestro punto de vista, y los mercados lo están un poco confirmando, marcaría cierto punto de inflexión en la crisis, ¿no? Va acompañado también por esta progresiva reapertura de la economía y esta vuelta pues, a la calle de los ciudadanos, ¿no? Con estos cambios de fase pues, que estamos viendo pues, en España con la entrada de la mayor parte del país en fases 1, fases 2. Eso se está reproduciendo a nivel global en todos los países del mundo y básicamente se está tomando como un claro signo de que la actividad económica pues, va a volver pues, a recuperarse, ¿no? Y además, pues, en este caso, pues, la situación en la que estamos pues, lo acompañaría pues, con ciertos vientos de cola, ¿no? Que lo tenemos pues, en los bajos tipos de interés de mercado que tenemos, en los bajos tipos de interés, perdón, en los bajos precios de la energía, especialmente del petróleo, y claramente, en primer lugar, pues lo que más destacaría son los estímulos económicos que se están aplicando hasta ahora a nivel monetario y ahora también a nivel fiscal, incluso en Europa, ¿no? Con este paquete de 750.000 millones que está a punto de implementarse pues, en Europa. El hecho de que la economía esté entrando en una fase de normalización no es solo ya un hecho que se pueda leer en los mercados financieros, sino que se puede también empezar a palpar en la economía real. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la cotización de materias primas utilizadas a nivel industrial. Estamos hablando, por ejemplo, pues del cobre, ¿no? Que desde medianos de marzo han entrado claramente en un canal de revalorización alcista, que lo ha llevado pues, desde los mínimos de $211 del 23 de marzo hasta los actuales $242, un incremento de precio del 14%. Lo más relevante no es la revalorización en sí, sino el hecho de que es un tipo de mineral que está claramente vinculado de una manera muy directa con la actividad económica y sobre todo con el sector industrial, que a la vez pues, es el
el claro motor de una economía, ¿no? Y que por el momento pues parece que está empezando a ponerse en marcha. Esto también explica el diferente comportamiento pues, de la economía de la bolsa alemana, por ejemplo, respecto a la de otros países de Europa, como podría ser España, ¿no? Una economía tan industrial como la alemana, pues en el mes de mayo cerró el mes con unas ganancias de cerca del 7%, mientras que España pues, se quedó en apenas un 3% de revalorización positiva. Esta normalización la vemos también en otros puntos de la economía real, como puede ser la demanda de hipotecas en Estados Unidos. Desde ya serían 5 semanas, estamos viendo pues, incrementos en estos datos, en estas peticiones de hipotecas, que los han llevado pues, prácticamente a números promedio de lo que habría sido pues, 2019, con lo cual pues, es un dato muy positivo, es un incremento del 42% en las solicitudes de hipotecas desde los puntos más críticos que hemos visto pues, del mes de febrero de 2020. Lo estamos viendo también en las opiniones de agencias de rating, como puede ser Standard & Poor's, que claramente pues, están percibiendo una normalización de la actividad económica e incluso en la valoración que hacen pues, los propios consumidores, ¿no? Que si hace un mes veían un escenario muy negativo para el futuro, en estos momentos pues, más del 50% de los encuestados de los consumidores norteamericanos consideran pues, que esta crisis podría estar resuelta para el mes de octubre de este año. Con lo cual, pues es un sentimiento cada vez más positivo a nivel de consumidor, que claramente va a ser un revulsivo para que los mercados sigan funcionando. Obviamente esto nos deja también con un escenario, con un nuevo escenario. Lo que parece claro que el COVID-19 no nos va a dejar con una vuelta exactamente a la misma normalidad que habíamos vivido antes, sino a una nueva normalidad, ¿no? Donde, por ejemplo, pues se está hablando del staycation, ¿no? Que sería pues, un nuevo tipo de vacaciones. En lugar de vacation sería staycation. En lugar de irnos de vacaciones, de viajar, coger un avión, contratar un hotel e ir de vacaciones a un país más o menos lejano, pues el staycation sería pues, quedarse en casa y disfrutar de las vacaciones en casa, ¿no? Eso no implica el no consumo, sino que implica un consumo diferente, de otro tipo, ¿no? Quiere decir pues, que va a ser un consumo mucho más local, que la población pues, va a gastar el dinero de otra manera, probablemente más natural, tal vez pues, con repuntes del turismo rural. De hecho, estamos viendo incluso pues, compañías que se dedican a la fabricación de bicicletas que están claramente desbordadas por las órdenes de compra, e incluso pues, algunas que han tenido pues, que contratar gente para poder vender, y otras que pues, simplemente no pueden vender más porque la fabricación no llega a cubrir la demanda que están teniendo en estos momentos. Con lo cual, pues como decía, es un consumo cíclico que vemos positivo, de ahí que nosotros ahora mismo estemos sobreponderando lo que sería pues el consumo discrecional y el sector industrial tal vez menos cíclico, comprando pues compañías como acciones de compañías como Siemens, compañías como Air Liquide, como Kone, como el fabricante de ascensores Kone, o incluso en la parte de consumo discrecional, pues desde acciones de compañías como Nike o Adidas o L'Oréal, o compañías que forman parte de este nuevo tipo de consumo, ¿no? Incluso pues la compañía sueca Thule, ¿no? Fabricante pues de vacas de bicicletas, pues sería uno de los tipos de compañías pues que entrarían en nuestros radares ahora mismo. Esto sería nuestra visión del mes de mayo, que seguimos optimistas y seguimos recomendando pues, seguir tomando posiciones en fondos de inversión. Muchas gracias.